Muy bien. Continuamos con nuestro curso de teoría de números. Seguimos desarrollando los contenidos de la unidad número 2, que trata sobre divisibilidad y números primos. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer en este video es comenzar a estudiar algunos criterios de divisibilidad. ¿Ok? Cuando nos referimos a criterios de divisibilidad, básicamente son algunos métodos que nosotros tenemos para saber rápidamente cuando un número es divisible o no por otro, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos números pequeños, como por ejemplo el 9, yo sé que, por ejemplo, que ese número es divisible por 3, ¿verdad? Nosotros sabemos simplemente mirando el 9 que es divisible por 3 porque, bueno, simplemente 9 vendría siendo 3 por 3, por lo tanto el 3 divide al 9. ¿Verdad? Entonces, cuando trabajamos con números que son relativamente pequeños, es bastante sencillo darse cuenta a simple vista si un número es o no es divisible por otro. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora tomo el número 12.451 y quiero saber si es o no es divisible por 3? Bueno, resulta que ahí ya se empieza a poner un poco más complejo, ¿verdad? Ese número a simple vista, yo no me doy cuenta si eso no es divisible por 3, ¿verdad? Tendríamos que hacer la división, ¿verdad? Y revisar si finalmente nos queda resto cero o no nos queda resto cero, según el algoritmo de la división. Si nos quedase resto cero, significa que sí sería divisible por 3. Sin embargo, si no nos quedase resto cero, significa que no es divisible por 3. ¿Se fijan? Entonces, la idea de alguna manera de los criterios de divisibilidad, que es lo que vamos a estudiar ahora, es revisar algunos métodos que nos permitan saber rápidamente, por ejemplo, si este número es o no es divisible por 3. ¿Habrá alguna forma rápida de darse cuenta si este número es o no es divisible por 3? Bueno, resulta que sí, hay algunos métodos, hay algunos teoremas particularmente que vamos a estudiar que nos van a permitir decidir rápidamente si un número es o no es divisible por otro. ¿Ok? Simplemente observando la estructura del número, la naturaleza, ¿verdad?, del número. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se denomina un criterio de divisibilidad. Es básicamente una forma rápida de saber cuándo un número es o no es divisible por otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta parte, ¿ok? La idea es desarrollar criterios de divisibilidad para los primeros 10 números enteros positivos, es decir, un criterio para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9 y para el 10. ¿Ok? La idea es desarrollar métodos para estos primeros 10 números para que así nosotros veamos el número y seamos capaces de revisar rápidamente si es o no es divisible por alguno de estos de acá. ¿Ok? Van a haber algunos métodos que son más sencillos, otros que son más complejos, pero la idea es trabajar con estos. ¿Ok? Bueno, de esta lista, bueno, podríamos partir excluyendo al uno, ¿verdad? Porque todos los números son divisibles por uno. Entonces, si yo me pregunto si hay un número, no sé, un número n, ¿será divisible por uno ese número? Sí, porque todos los números son divisibles por uno. El uno divide a todos. Así que la verdad es que el criterio para el uno es como, no, es muy sencillo porque en realidad todos los números son divisibles por uno. Así que no habría como un gran criterio detrás. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el 2? Si yo tengo un número n, ¿cómo yo sé rápidamente si ese número es o no es divisible por 2? ¿Se puede dividir por 2 o no se puede dividir por 2? ¿Cómo yo me puedo dar rápidamente, aunque yo tenga un número gigantesco? Imagínense que aquí yo tengo un número, no sé, por ejemplo, algo de este estilo, ya algo de ese estilo. ¿Habrá alguna manera de revisar así muy rápidamente si este número es o no es divisible por 2? Bueno, esa es la idea de los criterios de divisibilidad, ¿ya? Entregarnos un método para poder revisar este tipo de estructuras, ¿ok? Entonces vamos a probar ahora algunos resultados para que podamos establecer estos famosos criterios de divisibilidad. Probablemente ustedes ya conozcan muchos criterios de divisibilidad, por 2, por 5, por 10, por 3, por 9, por 6. Son como algunos de los criterios que son más conocidos. La pregunta es ¿por qué? Recuerden que en este curso lo que estamos haciendo de alguna manera es tratar de fundamentar todo lo que estamos estudiando. Entonces, probablemente ustedes ya sepan que un número es divisible por 2 si su última cifra es par, ¿verdad? Es decir, es 0, 2, 4, 6 u 8, ¿verdad? En este caso es 1. Entonces yo me doy cuenta inmediatamente que este número no es divisible por 2. El 2 no divide a este número. Pero la pregunta es ¿por qué?
O sea, ¿por qué yo sé si un número termina en cifra par es divisible por 2 y si no termina en cifra par no es divisible por 2? O sea, justificar un poquito esas cosas es importante. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de lo que vamos a hacer ahora. También cabe mencionar que todo lo que vamos a hacer en este video se va a sustentar en el teorema 13, que es el teorema que demostramos en el video anterior. ¿Ya? Este teorema es muy largo de demostrar. Fíjense que el video anterior es bastante extenso. La prueba se hace por inducción fuerte. Y la verdad es que en el paso inductivo hay que probar varias cosas y la prueba es bastante larga. Entonces, eh, sin embargo, lo bueno es que ya lo demostramos. En el video anterior este teorema ya está demostrado, entonces ahora lo podemos utilizar. Y recordemos que este teorema, básicamente, ¿qué es lo que me decía? Que cualquier número n se podía descomponer en una suma de potencias de un número b que se llamaba la base. ¿Verdad? Que es lo que nosotros conocemos hoy en día básicamente con la descomposición en las potencias de 10, ¿verdad? Por ejemplo, el número 179 yo lo puedo descomponer como 1 por 10 al cuadrado más 7 por 10 más 9. ¿Verdad? Bueno, el teorema me asegura que esto es posible y además también nos asegura que es única esa descomposición y también nos entrega un método, ¿verdad? Recordemos que no tiene por qué ser siempre el 10. O sea, nosotros podríamos trabajar en cualquier otra base, en base 2, en base 5, en base 14, no sé, la base que queramos, ¿sí? Todos los numeritos, evidentemente, que nosotros trabajamos los desarrollamos en base 10, entonces vamos a usar la base 10. Pero eventualmente uno podría utilizar cualquier otra base, ¿sí? Así que es un teorema sumamente interesante, muy bonito. Bien, entonces ahora vamos a empezar a demostrar algunos criterios de divisibilidad para algunos de los números que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, particularmente en este video, vamos a ver los criterios de divisibilidad por 2, por 4, por 5, por 8 y por 10. ¿Ok? Vamos a demostrar todos los criterios para estos números, para el 2, para el 4, para el 5, para el 8 y para el 10. ¿Ok? Partamos entonces con una proposición. Esta proposición no es un criterio de divisibilidad, pero nos va a ayudar a demostrar los criterios de divisibilidad. ¿Ya? Entonces, como un lema. ¿Mm? Y la verdad es que es súper sencillo, es un lema muy fácil de probar. ¿Ok? Dice, sea n un número entero escrito de la forma a más b. O sea, supongamos que yo tengo un número que lo descompuse en una suma de dos numeritos enteros. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? Me dice que si yo tengo un número q que divide a n, es decir, que divide a este de acá, y además ese q también divide a este, uno de los dos de la suma, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que q necesariamente también tiene que dividir al otro. También tiene que dividir al b. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un entero que divide a n y divide a a, entonces tiene que dividir al otro también, necesariamente. ¿Se fijan? Fíjese que este teorema no siempre ocurre. ¿Ok? O sea, para que este teorema sea cierto, se tienen que cumplir estas dos hipótesis. El entero tiene que dividir a n y tiene que dividir a. Si divide esos dos, yo puedo asegurar que divide al otro. ¿Ya? Pero si no divide a, por ejemplo, si no divide a este, entonces yo no puedo asegurar que divida al otro. Por ejemplo, pensemos en el 20. Yo sé, por ejemplo, que el 2 divide al 20, ¿verdad? Ya, entonces el 20, ¿cómo lo puedo escribir? El 20 lo puedo escribir como 14 más 6, ¿verdad? Entonces fíjate, yo sé que el 2 divide al 20 y fíjate, yo también sé que el 2 divide al 14. Entonces el teorema, ¿qué me dice? El 2 también tiene que dividir necesariamente al otro número. Claro, el 2 divide al 6, efectivamente, porque 6 es 2 por 3. Así que efectivamente se cumple. O sea, se fijan, si yo tengo un entero que divide al número completo y divide a alguno de los dos de la suma, tiene que dividir forzosamente al tercero. ¿Ok? Tiene que dividir al otro. Ahora, insisto, esto no siempre ocurre. Imagínate, ¿qué pasa si yo el 20 lo descompongo como 19 más uno? Ya, yo sé que el 2 divide al 20, pero fíjate que en este caso el 2 no divide al 19 y el 2 tampoco divide al uno. ¿Se fijan? Entonces, no es que los divisores de este vayan a dividir a cualquier suma que yo me arme acá. No, el teorema me dice, si divide a este y divide a alguno de los dos de la suma, ahí tiene que dividir al otro. Pero si no, yo no puedo asegurar que los divida a los dos. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Bien, dicho esto, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Y esta prueba es un condicional, así que es bastante sencillo. Ya, supongamos entonces que n, vamos a hacer la demostración acá. Supongamos que n se puede descomponer de la forma a más b y supongamos que q divida n y que q divide a. ¿Qué tengo que demostrar? Por demostrar que q divide a. ¿Ya? Entonces, fíjate.
Si Q divide N, significa que existe un entero, llamémoslo K sub 1, tal que N es igual a Q por K sub 1, ¿verdad? Y si Q divide A, entonces tiene que existir otro entero, supongamos un K sub 2, tal que A es igual a Q por K sub 2. Ya, ahora vamos a reemplazar estas expresiones acá. Yo sé que N se escribe de la forma A más B, pero fíjate, N es lo mismo que Q por K sub 1. Entonces aquí yo puedo poner Q por K sub 1. Esto es igual a que A, pero A lo puedo escribir como K, o sea, Q por K sub 2. Q por K sub 2 más B, ¿verdad? SBD. Ya, esta expresión que está aquí la voy a pasar restando para allá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que B es igual a Q por K sub 1 menos, porque este pasa restando, Q por K sub 2. Y como ahora yo tengo Q acá y Q acá, lo puedo factorizar. Entonces me queda que B es Q factor de K sub 1 menos K sub 2. Luego, efectivamente, Q tiene que dividir a B, ¿verdad? Porque B es igual a Q multiplicado por un entero. Entonces, efectivamente se cumple. Si yo tengo entonces un entero que descompongo en una suma de dos enteros y tengo un divisor de n que también es divisor de alguno de los dos, entonces ese divisor también tiene que dividir al otro de la suma. ¿Ok? Eso es lo que me está indicando esta proposición. ¿Ok? Insisto, esta proposición va a ser importante porque la vamos a utilizar para demostrar los criterios de divisibilidad por 2, por 4, por 5, por 8 y por 10. ¿Ya? Entonces vamos a ver el primer criterio de divisibilidad. El criterio de divisibilidad por 2. ¿Qué dice este? Un entero n es divisible por 2, o sea, yo lo puedo dividir por 2, si solamente si su último dígito es divisible por 2. ¿Sí? Fíjate lo que me está diciendo el teorema. Yo tengo que un número va a ser divisible por 2 si solamente si su último dígito es divisible por 2. A ver, entonces imagínate que yo tengo el número 22, 441, 693, 211, 638, 246. Ya, ese número que es bastante grande. ¿Ese número será divisible por 2? ¿Qué es lo que me está diciendo el criterio? El criterio me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo que hacer la división aquí. Para saber si este número es divisible por 2, yo no tengo por qué hacer la división. Lo único que tengo que hacer es mirar el último dígito. El último. Si ese dígito es divisible por 2, entonces el número entero es divisible por 2. Si ese número no es divisible por 2, entonces el número entero no es divisible por 2. Como en este caso el 2 sí divide al 6, ¿verdad? Porque claro, 6 es 2 por 3, entonces significa que el 2 divide a todo este número. ¿Se fija? Entonces, este criterio es súper sencillo, es súper útil, porque simplemente basta con mirar el último dígito del número, por muy grande que sea, y si 2 divide ese dígito, entonces inmediatamente 2 divide el número entero, por muy grande que sea el número. ¿Ok? Entonces, es un criterio que es bastante útil para analizar la divisibilidad por 2. Bien, vamos a probar esto entonces. Vamos a demostrar por qué se cumple. Pues ahora la idea es justificar de dónde sale esto. Ya. Entonces, fíjate que aquí tenemos un sí y solo sí. Entonces, tenemos que hacer la demostración por doble implicación. ¿Sí? Entonces, vamos con la implicación de izquierda a derecha. Ya, supongamos que n es divisible por 2. Ya, supongamos que n es divisible por 2. La idea es demostrar que el último dígito es divisible por 2. ¿Verdad? Ese es mi por demostrar. ¿Sí? Entonces, podemos ponerlo aquí. Mi por demostrar sería que el último dígito de n es divisible por 2. Ya, entonces, vamos a hacer esta demostración. Fíjense, por el teorema 13, que fue ese teorema grande que demostramos en el video anterior, yo sé que n lo puedo descomponer como una suma de potencias de 10, ¿verdad? Yo sé que esto lo puedo escribir como d sub k por 10 elevado a k, más d sub k menos 1 por 10 elevado a k menos 1, y así sucesivamente, hasta llegar a d sub 2 por 10 a la 2, más d sub 1 por 10 a la 1, o simplemente 10, más d sub 0, ¿verdad? Podemos hacer eso. Recuerden que estos numeritos que estaban acá, esos numeritos que estaban ahí, eran los que se llamaban dígitos.
¿verdad? Y recuerden que esos numeritos cumplían algunas condiciones, ¿no? Recordemos que el primer dígito tiene que estar entre uno y la base menos uno. En este caso la base es 10, entonces sería 10 menos uno que es 9. Y todos los otros podían estar entre cero y 9 en este caso, ¿no? Todos los otros de sub j tenían que estar entre cero y 9, ¿cierto? Esas eran como las condiciones, algunas de las condiciones que habían en el teorema que nosotros ya demostramos en el video anterior y explicamos detalladamente. También recordemos, ¿cierto? Que finalmente lo que uno hacía para representar un número en una base era todos estos numeritos, uno los ponía de alguna manera, uno los juntaba, ¿verdad? O sea, el número aquí era simplemente de sub k, de sub k menos uno, de sub k menos 2 y así hasta de sub 2, de sub uno, de sub cero. O sea, uno como que pegaba los numeritos, ¿verdad? Por ejemplo, el número, no sé, 2 por 10 elevado a 3 más 5 por 10 elevado a 2 menos 3 por 10 más 4 más 3 por 10 más 4, ¿verdad? Fíjate, estos numeritos de aquí vendrían siendo los dígitos. Entonces lo que uno hacía para escribir este número en base 10 era simplemente juntar esos números, el 2, el 5, el 3 y el 4, ¿verdad? Entonces efectivamente estos eran los dígitos, eran los numeritos que acompañaban a las potencias, ¿sí? Entonces fíjense que si aquí estamos hablando del último dígito, el último dígito del número vendría siendo este que no tiene potencias de 10. En nuestro caso, el último dígito vendría siendo el d sub cero. Entonces la idea es demostrar que ese d sub cero tiene que ser divisible por 2, ¿verdad? Eso es lo que queremos probar, ¿ya? Entonces aquí estamos haciendo un pequeño recordatorio de lo que ya se explicó detalladamente en el video anterior, que por lo demás el video anterior es súper largo, entonces ahí está explicada la demostración y todo. Bien, entonces vamos a hacer aquí la prueba. Ya, fíjate que todos estos términos de aquí, hasta el d sub uno tienen una potencia de 10, ¿verdad? Tienen 10, aquí está 10 al cuadrado, después va a estar 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, así, hasta que aquí llegamos a 10 a la k menos uno y 10 a la k. Todos tienen una potencia de 10, menos el de sub cero. Ese no tiene, pero todos los otros sí. Entonces podríamos factorizar por 10, ¿verdad? Porque todos tienen 10. Entonces n, yo lo podría escribir como 10 multiplicado por ¿quién? Por d sub k, 10 a la k menos uno más d sub k menos uno por 10 a la k menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a d sub 2 por 10 más d sub 1. ¿Se fijan que factoricé un 10? Entonces ese 10 ya no está porque lo factoricé afuera. Por eso es que aquí me quedó solamente d sub 1. Aquí tengo 10 al cuadrado, entonces factoricé 1 y aquí me quedó solamente un 10. Y así. Entonces todas las potencias como que se resta 1. ¿Ya? Y más el d sub 0. Fíjense que el d sub 0 no le factorizamos el 10 porque no lo tiene. Ya. Entonces ahora n se puede escribir como 10 por esta multiplicación. Esta multiplicación que está aquí, que es súper larga, para no volver a escribirla, le voy a poner un nombre. Pongámosle que se llama, no sé, A, por ejemplo. Ya. Entonces toda esa multiplicación le voy a poner A, para no estar escribiéndola cada rato. Entonces 10A sería más d sub 0, ¿sí? Insisto, el A es toda esta cosa, pero no lo voy a escribir. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate. Estamos suponiendo, recuerden cuál es nuestra hipótesis, estamos suponiendo que n es divisible por 2. Estoy suponiendo que el 2 divide el n. Eso es lo primero que tengo, ¿sí? O sea, el 2 divide a este. Fíjate ahora que también el 2 divide a este. El 2 divide al 10 por a. Claro, ¿por qué? Porque yo sé que 2 divide a 10. Claro, porque 10 es 2 por 5. Entonces recuerden, si 2 divide a 10, 2 también divide a cualquier múltiplo de 10. Es decir, 2 divide a 10 por cualquier cosa. En particular, divide a 10 por a. Entonces, efectivamente, el 2 divide al n y el 2 divide al 10 por a. Ah, entonces por la proposición anterior, recuerden, ¿qué me decía la proposición anterior? Si yo tengo un número que escribí como una suma y tengo un número que divide al número completo y alguno de los dos, necesariamente tiene que dividir al tercero. Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Si el 2 divide a n y el 2 divide a 10 por a, necesariamente 2 también tiene que dividir a d sub 0. ¿Y quién era d sub 0? Ah, acuérdense, d sub 0 era el último dígito del número. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ¿verdad? Si un número es divisible por 2, el último dígito también es divisible por 2.
necesariamente tiene que ser divisible por 2. Vuelvo a repetir, acuérdense que estos de aquí son los dígitos que después para armar el número se juntan. Uno los pone contiguamente, ¿ok? Uno al lado del otro. Entonces ahí tenemos la primera implicación. Ya, vamos a hacer ahora la segunda implicación. ¿Ok? Entonces voy a borrar acá todo esto. Ya demostramos la primera, así que efectivamente se cumple la primera. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Aquí. A ver, ahí sí. No quiero borrar esta porque la voy a volver a usar. Entonces, para no volver a escribirla. Ahí sí. Ya. Entonces, ahí tengo esta expresión. Estoy pasando a borrar algunos de. Ahí sí. Este era de sub K y este era de sub 2. Ya, creo que ahí estamos. Ya, ahora hay que hacer la segunda implicación, la demostración de vuelta. ¿Verdad? La demostración de regreso. ¿Qué tengo que suponer? Tengo que suponer que el último dígito de n es divisible por 2. ¿Sí? Tengo que suponer que d sub 0 es divisible por 2. ¿Ya? Es divisible por 2. ¿Y qué tengo que demostrar? Que n es divisible por 2, ¿verdad? Ahí estamos regresando. Entonces aquí voy a poner mi por demostrar. N es divisible por 2. Ya, ¿cómo se hace la demostración? Fíjese, la demostración es muy, muy similar. Otra vez, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí, como todos tienen 10, voy a factorizar toda esa cosa por 10. Entonces, n me va a quedar 10 por d sub k, 10 a la k menos 1, más d sub k menos 1 por 10 a la k menos 2, y así voy a seguir. D sub 2 por 10, más d sub 1, y esto más d sub 0. Ya. Otra vez exactamente la misma factorización que antes. Otra vez a esta expresión de aquí, para no tener esa tremenda cosa, le voy a llamar a, ¿sí? Para simplificar la escritura simplemente. Entonces n va a ser 10 por a más d sub 0. Ya, tenemos eso. ¿Qué sucede? Estamos suponiendo que d sub 0 es divisible por 2. Es decir, yo estoy suponiendo que el 2 divida d sub 0. Y fíjate, igual que antes, 2 va a dividir al 10. Y si divide al 10, también divide a cualquier múltiplo de 10. Entonces, fíjate, yo sé que 2 divide d sub 0 y 2 divide a 10 por a. Entonces recordemos que nosotros en divisibilidad demostramos que si 2 divide a d sub 0 y 2 divide a 10 por a, entonces 2 divide cualquier combinación lineal de d sub 0 y 10 por a. En particular, 2 va a dividir a d sub 0 más 10a. ¿Y quién es d sub 0 más 10a? Más 10a, ese es n. Entonces, efectivamente, el 2 divide al n. Y con eso se cierra el teorema. Entonces, ahora sí está demostrada la proposición. Efectivamente, entonces, para que nosotros analicemos la divisibilidad por 2 de un número, simplemente hay que mirar la última cifra, el último dígito. Si ese es divisible por 2, que es lo que nosotros entendemos como un número par, si es par, ¿verdad? Entonces, basta y sobra para corroborar que el número entero es par. ¿Sí? Que el número entero es divisible por 2. ¿Ok? Entonces, aquí está demostrado este resultado que probablemente muchos conocían así, alguna vez lo escucharon y lo usaban, pero probablemente muchos no sabían por qué. Bueno, la demostración se basa en esta proposición anterior y en este famoso teorema que probamos en el video anterior. ¿Ya? En este gran teorema, que fue un teorema difícil de demostrar, pero fíjese que está teniendo consecuencias muy interesantes. Bien, continuemos. Vamos a ver ahora la divisibilidad por 4. Ya, la prueba es completamente análoga. De hecho, todas las demostraciones que vamos a hacer son muy, muy parecidas a la que hicimos recién. La idea siempre va a ser escribir a n de esta manera, vamos a factorizar, claro que aquí la factorización de repente va a cambiar un poco, pero va a ser exactamente el mismo argumento que hicimos para el 2. Ya, todas las otras se prueban igual. Ya, bueno, todos los que vamos a ver en este video por lo menos. Ya, la divisibilidad por 4. ¿Cuándo un número es divisible por 4? A ver, ¿qué me dice la proposición? Criterio de divisibilidad por 4. Un número entero n es divisible por 4 si, solamente si, sus últimos dos dígitos son divisibles por 4. Mira qué interesante. O sea, lo que me está diciendo esto es que si yo quiero analizar la divisibilidad de un número por 4, tengo que mirar las últimas dos cifras. Así como para el 2 mirábamos la última, aquí hay que mirar las últimas dos cifras. ¿Te fijas? Si esas últimas dos cifras forman un número que es divisible por 4, entonces el número entero es divisible por 4.
¿Se fijan? Por ejemplo, imagínense que yo tengo el número 22, 501, 636, no sé cómo era el número que puse delante, 799, 428. Ya. Y yo pregunto, a ver, el 4, ¿dividirá este número? Entonces lo que yo tengo que hacer es mirar las últimas dos cifras, o sea, el numerito que se forma con las últimas dos. A ver, ¿el 4 divide al 28? Claro, efectivamente, porque 28 es 7 por 4, ¿no? Entonces el 4 divide al 28. Entonces, como divide las últimas dos cifras, divide el número completo. ¿Se fijan? Entonces es así de simple. Ustedes simplemente miran las últimas dos cifras. ¿Sí? Entonces el número se hace mucho más sencillo, es mucho más rápido, porque con dos cifras uno igual como que anda un poco más rápido. Se vuelve un poco más complicado, obviamente, cuando hay más cifras, pero el criterio de divisibilidad por 4 es bastante sencillo porque nos dice que solamente hay que mirar las últimas dos. Y con eso basta y sobra. Si no lo divide, entonces no es divisible por 4. O sea, por ejemplo, si aquí en vez de haber puesto 28 hubiese puesto 29, ahí yo miraba las últimas dos cifras y el 4 no divide al 29, ¿verdad? Porque 29 es 4 por 7 más 1. O sea, aquí dejamos resto 1. Entonces ya no es divisible. Entonces, como no es divisible, tampoco el número completo tampoco es divisible por 4. ¿Se fijan? Entonces, es bien, bien útil este criterio. Ya, vamos a demostrarlo. Y como les decía, la demostración es bastante sencilla. Ya, entonces vamos con la demostración de ida. Supongamos que n es divisible por 4. ¿Ya? Supongamos que el 4 divide a n. Ya, ¿qué tengo que demostrar? Que 4 divide a las últimas dos, a los últimos dos dígitos del número. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo vamos a escribir a n? Por el teorema lo vamos a descomponer en potencias de 10. ¿Sí? Vamos a escribirlo en la representación base 10. Entonces, ¿cómo era? D sub k, 10 a la k, d sub k menos uno, 10 a la k menos uno, y así sucesivamente, hasta d sub 2, 10 a la 2, más d sub uno por 10, más d sub cero. Ya. Recuerden que antes lo que nosotros hicimos fue factorizar por 10. Ya. Ahora no me serviría factorizar por 10. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo factorizo esta cosa por 10 y me queda igual que antes? 10 por a más d sub cero. Ya, el 4 va a dividir a n, pero el 4 yo no sé si divide a 10 por a, porque el 4 fíjense que no divide al 10. ¿Va? 4 no divide a 10, porque 10 es 4 por 2 más 2, me deja resto. Entonces, con el 10, si yo factorizara el 10 aquí, no me alcanza para demostrar por la proposición inicial que el 4 tiene que dividir al último. Chuta, entonces, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, lo arreglamos de la siguiente manera. En vez de factorizar por 10, vamos a factorizar por 10 al cuadrado. Es decir, en vez de factorizar todo esto por 10, vamos a factorizar de aquí para allá todo esto por 10 al cuadrado, porque de aquí para allá son puras potencias de 10 que van subiendo. Entonces todas van a tener 10 al cuadrado. Ya, si yo factorizo por 10 al cuadrado, me queda 10 al cuadrado, ¿por quién? Por d sub k, por 10 a la k menos 2. Fíjate que tengo que restarle 2 porque estoy factorizando 10 al cuadrado, ya no solamente 10. Más d sub k menos uno por 10 a la k menos 3, y así esta cosa sigue, 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 hasta llegar al d sub 3 por 10 más d sub 2. ¿Verdad? Aquí fíjate, el d sub 2 le factorizamos el 10 al cuadrado. Y afuera, ¿quién quedó sin factorizar? D sub uno por 10 más D sub 0, que son justo las últimas dos cifras del número. Efectivamente. Ya. ¿Cómo vamos a escribir n? N es igual, bueno, 10 al cuadrado sabemos que es 100. ¿Sí? Todo esto que está aquí, para no volver a escribirlo, le voy a poner A. ¿Sí? Podría ponerle cualquier letra, pero voy a estar usando la A solamente para facilitar la escritura. ¿Sí? Entonces va a ser 100A más esto que está acá. Más D sub uno por 10 más D sub 0. Ya, entonces fíjate, yo estoy suponiendo que el 4 divide en. Y fíjate que ahora sí el 4 divide a 100 por A. ¿Por qué? Porque el 4 divide a 100. Claramente el 4 divide a 100 porque 100 es 4 por 25 y deja resto cero, así que el 4 sí divide al 100, y si divide al 100 también divide a 100 por A. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? En la proposición inicial que demostramos, si el 4 divide al n y el 4 divide al 100 por A, necesariamente el 4 tiene que dividir a esto último. El 4 tiene que dividir a d1 por 10 más d sub 0. ¿Y quiénes son estos personajes? Son los últimos dos dígitos del número. Entonces, efectivamente, para que si un número es divisible por 4, efectivamente las últimas dos cifras también son divisibles por 4. ¿Se fijan? Entonces, ahí está la demostración de la implicación de ida.
vamos a demostrar la demostración, vamos a hacer la implicación de vuelta. ¿Ya? Que de hecho la demostración es completamente análoga. De hecho, no voy a borrar esto, porque vamos a usar exactamente el mismo argumento. Ahora lo que voy a suponer, ya no voy a suponer que n es divisible por 4, eso es lo que tengo que demostrar. Voy a suponer que los últimos dos dígitos son divisibles por 4. ¿Sí? O sea, estos últimos de acá, esto voy a suponer que el 4 divida esto. Estos son los últimos dos dígitos, el de sub 0 y el de sub 1. Ya, entonces fíjate que si hacemos esto, ¿qué me queda? N es igual, insisto, la misma escritura. Aquí me quedaba 100, a todo esto de aquí le habíamos puesto A, ¿verdad? Todo esto le habíamos puesto A. Entonces aquí va a ser 100 por A más, chuta, puse 100 por 10. 100 por A más los últimos dos dígitos, que los voy a poner entre paréntesis, d por 1 por 10 más d sub 0. Ya, ¿qué es lo que yo sé? Estoy suponiendo que el 4 divide a los últimos dos dígitos. Y yo también sé que el 4 divide al 100 por A. Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? 4 va a dividir a cualquier combinación lineal de estos dos. En particular, va a dividir a su suma. Y como la suma es n, concluimos que el 4 divide. Entonces, con eso está demostrado. Fíjate que es el mismo argumento que hicimos antes. ¿Ok? Entonces, efectivamente, un número es divisible por 4 si, solamente si, sus últimos dos dígitos son divisibles por 4. Entonces, eso ya lo hace bastante más sencillo, ¿no? Ya es bastante más fácil ver si un número es o no es divisible por 4, ¿no? Por ejemplo, yo aquí podría mirar, no sé, el número 276, ¿será divisible por 4? Miro las últimas dos. A ver, ¿el 76 es divisible por 4? Claro, sí, porque es 4 por 19. ¿Verdad? Ahora ustedes dirán, ¿y cómo yo sé tan rápido que es 4 por 19? Bueno, porque 4 por 10 es 40, entonces 4 por 20 es 80, y 80 menos 4 es 76, entonces 4 por 19, no, po. Es cosa de ir jugando ahí con los números. ¿Mm? Entonces, efectivamente, este número es divisible por 4. El 4 divide al 276. ¿Se fijan? Y no tuve que hacer la división, no tuve que de alguna manera hacer la división ni nada. Esa es la idea de los criterios, como andar un poco más rápido, más ágil. ¿Ok? Vamos con el criterio de divisibilidad por 5. Este criterio se parece al del 2. ¿Sí? También es bien fácil. Dice acá, criterio de divisibilidad por 5. Un número entero n es divisible por 5 si solamente si su último dígito es divisible por 5. ¿Ya? Solamente si el último es divisible por 5. Ya, entonces, por ejemplo, pensemos en el número 2, 4, 4, 1, 7, 7, 7, 6, 1, 8, 2, 3. Ya, ese número será divisible por 5. Tengo que mirar el último. A ver, ¿el 5 divide a 3? No. Entonces el número entero no es divisible por 3. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si aquí en vez de haber sido un 3, el último dígito hubiese sido un 0? Ah, bueno, ahora sí, el 5 sí divide al 0. Entonces, ahora sí, el 5 dividía todo este número, ¿no? De hecho, recuerden que estos dígitos cumplen una condición específica también, y todo esto se da por el teorema que demostramos en el video anterior. Estos dígitos, todos estos dígitos, voy a poner aquí como D de dígitos, van entre 0 y 9. Entonces, entre 0 y 9, ¿cuáles son los únicos números divisibles por 5? El 0 y el 5. Entonces, este criterio se podría simplificar más todavía y yo diría, bueno, un número es divisible por 5 si solamente si termina en 0 o en 5, que es como es probablemente el criterio que ustedes ya conozcan. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? De que todos los dígitos tienen que ir entre 0 y 9. A ver, ¿y cómo yo sé eso? Bueno, insisto, esto es el teorema principal. Aquí están las condiciones, fíjate. Aquí los d sub k tienen que ir entre, bueno, el d sub k, que es el principal, no puede ser cero, recuerden. Ese tiene que ir entre 1 y b menos 1, pero los otros pueden ir entre 0 y b menos 1. B es la base. Como nuestra base es 10, serían de 0 a 10 menos 1, es decir, de 0 a 9. Entonces, efectivamente, entre el 0 y el 9, los únicos números divisibles por 5 son el 0 y el 5. Entonces, si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Eso es lo que me está diciendo este criterio. Que insisto, es lo que probablemente ustedes ya conozcan de la divisibilidad por 5. Pero aquí tenemos que hacer la demostración, obviamente. Ya, vamos a hacer la demostración. Esta demostración es, insisto, todas las demostraciones aquí son muy similares entre sí, así que es como ir repitiendo el mismo argumento, pero ir adaptándolo a los distintos criterios. Así que no es difícil demostrar esto. Ya, otra vez. Vamos a ir con la implicación de ida. Supongamos que n es divisible por 5, es decir, supongamos que el 5 divide n.
Ya, el teorema me indica que yo puedo descomponer a n como una suma de potencias de 10, ¿no? Entonces sería d sub k por 10 a la k, más d sub k menos 1 por 10 a la k menos 1, y así sucesivamente. D sub 2, 10 a la 2, más d sub 1 por 10, más d sub 0. Ya. Esto que está acá lo voy a factorizar por 10, igual que hicimos antes con el 2. ¿Por qué? Porque como el 10 divide al 5 me va a servir para hacer la demostración. Ahora sí me sirve. Entonces n me queda 10 por d sub k, 10 a la k menos 1, más d sub k menos 1 por 10 a la k menos 2, y así esto sigue, sigue, sigue. D sub 2 por 10 más d sub 1. Y ahí dejo el último dígito solito. A todo esto que está acá le voy a llamar A. Voy a usar la letra A en todo momento porque, insisto, la demostración es muy similar. Entonces, n va a ser 10a más d sub 0. Ya, si 5 divide a n, y fíjate, 5 también divide a 10a, porque 5 divide a 10, 10 es 5 por 2. Entonces, ¿qué es lo que me decía la proposición inicial que demostramos? Si 5 divide a n y 5 divide a 10a, necesariamente 5 tiene que dividir a d sub 0. ¿Y quién era d sub 0? Era el último dígito. Así que efectivamente, si un número es divisible por 5, 5 divide su último dígito. Hagamos la demostración de regreso. Voy a usar, ni siquiera voy a borrar esto, porque vamos a usarlo, es exactamente el mismo argumento. La implicación de regreso me dice, a ver, supongamos que el último dígito es divisible por 5. El último dígito es d sub 0. Supongamos que el 5 divide ese d sub 0. Entonces, fíjate, aquí mismo nos quedamos porque el argumento es el mismo. Yo sé, por hipótesis, que el 5 divide al d sub 0. Y el 5 también divide a 10a. Porque el 5 divide al 10, entonces también divide a todos los múltiplos de 10. Como n es una combinación lineal de 10a y de sub 0, 5 tiene que dividir ahí. Y con eso se cierra el término. Fíjense qué sencilla es la demostración. Estos criterios que probablemente muchos no conocían y muchos de repente dicen, wow, esto no sé la demostración, tiene que ser muy difícil. No es tan difícil, ¿ya? Bueno, aquí nos estamos basando en el teorema del video anterior, que ese sí era difícil, ¿no? Pero la demostración, una vez que se tiene, la demostración ya es más fácil. ¿Ok? Entonces, ahora sí, todo número es divisible por 5 si su último dígito es divisible por 5. Que en palabras sencillas es decir, un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Eso es todo, porque los dígitos van de 0 a 9 según el teorema. Así que con eso estamos listos. Bien, vamos con el siguiente. Este sería el criterio de divisibilidad por 8. ¿Ya? La divisibilidad por 8 va a ser, entre comillas, similar a la del 4, pero con una pequeña modificación. ¿Ya? ¿Qué le dice este criterio? Dice, un número entero n es divisible por 8 si, solamente si, sus últimos tres dígitos son divisibles por 8. Ya, aquí el criterio es como un poquito más complicado, porque ya un número de tres dígitos es un número grande, entonces de repente puede costar un poquito encontrar la divisibilidad, así como, digamos, mentalmente, digamos, ¿no? Pero igual uno puede hacerlo a mano rápidamente y también vamos a llegar, si no hay problema. ¿Qué es lo que me dice esto entonces? Que para que un número sea divisible por 8 tenemos que revisar los últimos tres dígitos. ¿Se acuerdan que con el 4 había que ver los últimos dos? Bueno, aquí con el 8 hay que ver los últimos tres, ¿sí? Los últimos tres dígitos. Si ese número de tres dígitos es divisible por 8, el número entero es divisible por 8. Y si no, no. Ejemplo, miramos el número 4, 6, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 4, 6, 6, 2, 2, 8, por ejemplo. Ya, a ver, ¿ese número será divisible por 8? Tengo que mirar solamente los últimos tres dígitos. El 228. Yo me pregunto, ¿ese número será divisible por 8? Chuta, está medio complicado, pero también lo podemos hacer mentalmente, porque recordemos que 8 por 5 es 40. Ya, y 40 por, a ver, 4, 8, 2 y 6, 20, pues, ya, múltiplos de 40 llegamos al 200. Entonces, del 200 me faltan, al 228 me faltan 28. ¿El 8 divide al 28? No, no lo divide. Entonces, este número no es divisible por 8. ¿Sí? El 228 no es divisible por 8. El 8 no divide al 228. Y por lo tanto, no divide el número entero. ¿Ya? Insisto, es ir jugando y ver si se puede o no se puede. A ver, aquí, si ustedes de repente ya les cuesta verlo mentalmente, hagan la división. Ya, 228 dividido en 8. A ver, el 8 entra dos veces en el 22,
Llegamos al 16, faltan 6, bajamos el 8. 8 por 8 es 64, y para llegar al 68 me faltan 4. Ah, ya, y ahí uno se da cuenta que no lo divide porque no me dejó resto cero. Entonces, como el 228 no es divisible por 8, el número entero no es divisible por 8. ¿Se explica? Insisto, ahora ustedes dirán, chuta, pero entonces igual tengo que hacer la división. Si no lo pueden hacer mentalmente, sí, pero ahora, evidentemente es mucho más rápido dividir este numerito chiquitito que dividir el número entero, ¿verdad? Ese número gigante me voy a demorar mucho más. Este criterio me hace andar un poco más rápido, ¿ok? Esa es la idea. Bien, vamos entonces a hacer la demostración. Otra vez la demostración es muy sencilla. Voy a escribir a n utilizando, ¿verdad? El teorema del video anterior, ¿ya? Como una suma de potencias de 10. Entonces, esto es 10 d sub k 10 a la k, d sub k menos uno 10 a la k menos uno, así sucesivamente. D sub 3 10 a la 3 más d sub 2 10 a la 2 más d sub uno por 10 más d sub cero. Ya. Fíjate que ya, la idea va a ser aquí factorizar, igual que antes, intentar factorizar alguna potencia de 10. No me serviría factorizar hasta el 10. O sea, no me serviría factorizar 10 porque el 8 no divide el 10. Ya, entonces a lo mejor me conviene factorizar 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Ya, pero es que el 100 tampoco es divisible por 8. Tampoco, el 100. A ver, fíjense, vamos a dividirlo por 8. ¿Cuántas veces entra el 8 en el 10? Una. Me sobran 2, bajo el 0. 8 por 2, 16. Me sobran 4. Otra vez, fíjense. El 8 no divide el 100. Entonces tampoco me conviene factorizar por 10 porque tampoco yo voy a poder asegurar la divisibilidad del 8. Bueno, entonces si no puedo factorizar ni por 10 ni por 10 al cuadrado, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si yo factorizo por 10 al cubo? 10 al cubo es 1000. Ah, y el 1000 ese sí es divisible por 8. Fíjate, el 8 entra en el 10 una vez, me sobran 2, bajamos el 0. Aquí entra dos veces, 8 por 2 16, me sobran 4, bajo el 0, y 8 por 5 40 y me deja resto 0. Ah, efectivamente sí es divisible. Entonces, si yo factorizo por 10 al cubo, ahí sí vamos a poder asegurar la divisibilidad del 8. ¿Sí? Entonces, factorizo por 10 al cubo y voy a factorizar solamente hasta acá, porque hasta ahí tengo 10 al cubo, de ahí para allá no me alcanza el 10 al cubo. Entonces va a ser d sub k 10 a la k menos 3 más d sub k menos uno 10 a la k menos 4 y así esto sigue hasta llegar a d sub 3. Y afuera me quedan los últimos, que fíjense, efectivamente son los últimos tres dígitos, más d sub 2 10 al cuadrado, d sub uno 10 más d sub cero. Ya, a todo esto que está acá le voy a poner a, para no andar arrastrando. Entonces n va a ser 1000a más los últimos tres dígitos, que serían d sub 2 10 a la 2 más d sub uno 10 más d sub cero. Ya, entonces hagamos la demostración. Supongamos que n es divisible por 8. ¿Ok? Supongamos que el 8 divide a n. Si el 8 divide a n, fíjate que también el 8 divide al 1000a, por el argumento que habíamos dicho antes. Entonces, por la proposición inicial, si el 8 divide a n y 8 divide a 1000a, también tiene que cumplirse que el 8 divide a la otra expresión que tenemos ahí. El 8 tiene que dividir a d sub 2 10 al cuadrado, d sub uno 10 más d sub cero. Y ahí está demostrada la implicación de ida. ¿Cómo sería la implicación de regreso? Ya, ahora, supongamos que el 8 divide a este personaje que está acá. Bueno, el 8 divide a este tipo que está acá, y el 8 también divide al 1000. Bueno, entonces el 8 tiene que dividir a n porque n es una combinación lineal de esos términos, ¿no? Entonces el 8 divide al n y efectivamente con eso se cierra el teorema. Entonces, para analizar la divisibilidad por 8, simplemente miramos los últimos tres dígitos. Ya, este criterio ya no es tan rápido como los otros, pero siempre que es más eficiente. Es más fácil ver los últimos tres que ver un número completo que a lo mejor puede tener 5, 10, 15 dígitos. ¿Ya? Entonces es bastante más rápido. ¿Mm? Bien, ¿qué nos estaría faltando? El último criterio, que es el del 10. Ya, este como igual es muy sencillo. El criterio de divisibilidad por 10 dice que un número es divisible por 10 si su último dígito es divisible por 10. ¿Ya? O sea, aquí tenemos que mirar solamente el último dígito. A ver, como los dígitos oscilan entre el 0 y el 9, ¿verdad?
Sabemos ya que los dígitos oscilan entre el 0 y el 9. Entre el 0 y el 9, ¿qué números son divisibles por 10? El 0, es el único, ¿verdad? Por lo tanto, este criterio se puede simplificar diciendo que un número es divisible por 10 si solamente si termina en 0, porque es el único dígito que es divisible por 10. Digamos del 0 al 9, que es el rango posible de los dígitos, según el teorema 13. Entonces, efectivamente, un número es divisible por 10 si termina en 0. Eso es todo. Si no termina en 0, no es divisible por 10. Si termina en 0, sí es divisible. Demostración muy sencilla. Escribimos el n como, digamos, representado en base 10. D sub k, 10 a la k, d sub k menos 1, 10 a la k menos 1. Así seguimos. D sub 2, 10 a la 2, más d sub 1, 10, más d sub 0. Como el 10 divide al 10, podemos factorizar todo esto por 10. Entonces me queda 10 factor de sub k, 10 a la k menos 1, más d sub k menos 1, 10 a la k menos 2, y así sucesivamente hasta d sub 2, 10 más d sub 1, más d sub 0. A todo esto le vamos a poner a, entonces n se va a escribir como 10a más d sub 0. Entonces, supongamos que 10 divide a n. Si 10 divide a n y 10 divide a 10a, entonces por la proposición que demostramos al inicio, 10 tiene que dividir a d sub 0, que es el último dígito. Listo. Supongamos ahora que 10 divide al último dígito. Entonces, 10 divide al último dígito y 10 divide a 10a. Necesariamente, 10 tiene que dividir a n porque n es una combinación lineal de esos dos términos. Y listo. Fíjense qué sencillo es de hacer esta demostración. ¿Ok? Y listo, y ahí tenemos los criterios, los primeros criterios, ¿verdad? De divisibilidad para los primeros numeritos. ¿Sí? Por lo menos ya demostramos para el 2, para el 4, para el 5, para el 8 y para el 10. Todavía faltaría demostrar algún criterio, por ejemplo, para el 3, que no tenemos un criterio para el 3 todavía. ¿Qué más nos falta? Tenemos el 4, el 5, nos falta el 6, nos falta el criterio para el 7, tenemos el 8 ya, nos faltaría un criterio para el 9, ¿verdad? Entonces, esos criterios los vamos a ir viendo en los otros videos que siguen, porque ya la demostración no sale directamente de este teorema, sino que vamos a tener que probar otros resultados antes, que tampoco son complicados de probar, pero hay que hacer la demostración previa, y una vez que los tengamos, vamos a poder tener algunos criterios también para los otros números, ¿no? Para el 3, para el 9, para el 7, para el 6. ¿Sí? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta, consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una siguiente sesión. Que estén todos ustedes muy bien.